¿Qué es la otorrino y cuáles son sus limitantes? Porque creo que es lo primero que confundimos mucho con otras ramas como la neumología o la alergología. Si pudiéramos resumirlo, la especialidad de otorrino, cirugía de cabeza y cuello, es específicamente oído, nariz y garganta. Actualmente la verdad es que los límites entre especialidades no pueden ser tan marcados. Empieza a ser un trabajo multidisciplinario. ¿Qué es lo más común que te estás encontrando en tu consulta de problemas de audición? Y obviamente pues las causas, ¿no? Que creo que la prevención es lo más importante en la medicina. Si los pacientes sienten pérdida de audición, tienen que ir con el especialista a ver qué pasa. Si tienen la fortuna, puede ser algo muy fácil. Si no, a lo mejor el tratamiento es un poco más complejo, pero hay solución. Hay pérdidas auditivas que pueden ser completamente reversibles o que tienen una solución, y hay pérdidas auditivas irreversibles. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos en un episodio nuevo y bonito de Equilibrio Empresarial. Hoy tenemos un amigo de Hospital Puebla que viene a acompañarnos a platicar sobre la salud de las vías respiratorias altas y de todos los temas de salud auditivas, entre otras cosas. Les presento al doctor Mario Dorantes Pavón, que es otorrinolaringólogo de la ciudad de Puebla y de Hospital Puebla. Mario, siempre hay algo que tenemos aquí si te has aventado algún clip de nosotros, yo les pido que se presenten y que nos digan, pues también queremos saber de tu persona, sí, y de tu vida profesional y educación, cómo has ido avanzando por la vida para saber un poquito el contexto de quién eres. Sí, claro. Muchísimas gracias primero por la invitación. Orgulloso de pertenecer a Hospital Puebla y con estas invitaciones formando equipo y formando bases, que lo principal pues, es enseñarle al público, a los pacientes, ¿no? Todo sobre salud en general, y me parece que es muy, muy buena idea. Muchas gracias. Sí, yo, Mario Dorantes, otorrino, yo soy poblano de toda la vida. Aquí nací, aquí estudié en el Instituto Oriente. Seguramente muchas personas que nos ven son de ahí. Hice la universidad también aquí en Puebla, en la Universidad de las Américas, en la UDLAP. Estuve aquí durante 5 años que dura la carrera. Después fui a hacer el internado en el Hospital Gea González, en el Distrito Federal. Luego hice mi servicio social nuevamente aquí, en un pueblito que está cerca del Estadio Cuauhtémoc, aquí también en Puebla. Y después me fui a hacer la especialidad al Instituto Nacional de Rehabilitación, también en la Ciudad de México. Ahí estuve durante 4 años. Y después hice un año más de subespecialidad en cirugía de oído y prótesis osteoimplantables, prótesis auditivas implantables por medio de cirugía, que seguramente después platicaremos un poquito. Y ahora pues laboro en Hospital Puebla. Ya llevo poquito más de 5 años laborando aquí en Puebla, y pues es un resumen de la carrera profesional, cómo es que llegué a ser otorrino y subespecialista de oído, ¿no? Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Oye, platícanos un poquito y céntranos qué es la otorrino y cuáles son sus limitantes, porque creo que es lo primero que confundimos mucho con otras ramas como la neumología o la alergología. Sí, el nombre completo de la especialidad es otorrinolaringología, que incluye oto, oído, rino, nariz, laringe, que es la garganta como comúnmente la conocemos, y además tiene otro nombre que se llama cirugía de cabeza y cuello. Entonces la especialidad completa es otorrinolaringología más cirugía de cabeza y cuello. Esa última parte sí creo que es la que más confunde, ¿no? ¿Qué tanto es cirugía de cabeza y cuello? Incluye cráneo, incluye cuello parte baja, tiene su frontera con neurocirugía y su frontera con tórax, ¿no? Entonces creo que por ahí sí hay mucha confusión, y efectivamente el límite de la otorrino, podríamos decirlo así, hacia abajo es la laringe, que es el órgano que produce la voz, donde tenemos las cuerdas vocales. Ya más abajo, tráquea, pulmón, sí ya empieza a ser
territorio de tórax que queda un poco fuera de nuestro alcance. Y hacia arriba lo mismo, la cara es parte de todavía nuestra, del otorrino, pero ya cerebro y algunas otras estructuras no. Ahora, actualmente la verdad es que los límites entre especialidades no pueden ser tan marcados. Empieza a ser un trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, en la parte del otorrino está toda la parte del oído y hay subespecialidad en cirugía de oído, subespecialidad en base de cráneo, y entonces ya el límite entre un neurocirujano y un otorrino que hizo especialidad en cirugía de base de cráneo es casi nula, ¿no? Por supuesto, los dos desde su visión, pero los límites actualmente entre las especialidades empiezan a ser no tan marcados como antes. Pero si pudiéramos resumirlo, la especialidad de otorrino, cirugía de cabeza y cuello, es específicamente oído, nariz y garganta, ¿vale? Es como si pudiéramos dar una conclusión. Sin embargo, sí, los límites empiezan a combinarse un poco. Y algo donde todo el mundo nos confundimos, y es muy común, y sirve este tipo de plataformas para poder ubicar dónde vendría el límite o cuándo buscas un alergólogo y cuándo buscas un otorrino. O hay cosas que pueden ser compartidas por ambas especialidades. Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que es compartir y empezar a ver un poco la medicina como manejo multidisciplinario, que varios especialistas a veces tienen que ver un mismo trastorno. Por ejemplo, previo a la charla estábamos platicando de problemas de sueño, ¿no? Entonces, problemas de sueño me refiero al famoso síndrome de apnea obstructiva del sueño, el ronquido. ¿De quién es el ronquido? ¿Quién te debe tratar? ¿Neumólogo, otorrino, psiquiatra, neurólogo? Pues básicamente todos formamos parte del equipo que puede tratar potencialmente un paciente con SAUS. Y a veces la respuesta no está en un solo especialista. A veces tenemos que ir a checar pulmón a un paciente con SAUS, tenemos que ir a checar la vía aérea superior. A veces es un problema de maxilar, inclusive también ya cirujano maxilofacial. Tienen participación en problemas de sueño. Entonces eso es importante. Sí, pues hay áreas muy específicas que sí son solo de la otorrino, pero empezamos a ver que los mejores resultados se logran con manejos multidisciplinarios en equipo, con apreciaciones desde diferente punto de vista, y ese recelo a veces de no, es que esta enfermedad es mía, ya siendo tan complejo empieza a ser difícil, ¿no? Por ejemplo, me preguntabas el tema de la alergia, ¿no? Pues la alergia es un trastorno sistémico, la alergia está en todo el cuerpo, ahora tiene sus órganos de choque, ¿no? Puede ser la vía aérea superior, puede ser la vía aérea inferior, puede ser el estómago, puede ser la piel, ¿no? Entonces, el alergólogo puede ser a lo mejor el médico de primer contacto que capte, pero de ahí va a tenerse que apoyar sin duda alguna con algún otro especialista y formar equipo. Ok, perfecto. Ahorita que estabas hablando del tema del sueño, que empezamos a hablar cuando el micrófono estaba apagado, es muy importante saber, y para eso abro al público lo que vivimos, ¿no? En mi persona. Cuando llego contigo y busco ayuda, porque evidentemente traía la nariz totalmente obstruida, evidentemente un CPAP no iba a resolver el problema de fondo, ¿no? Y empezaba con problemas de dolor de garganta, y ya no solamente por el sueño, sino también en la vida diaria, ¿no? Que inclusive pensaba que era resultado de la alergia al volcán, que resultó que no, que todo se quitó al momento que empecé a respirar mejor con la nariz. Para un caso perfecto de explicación, ¿te acuerdas que llevé un amigo que operaste como a la semana después de mí? Sí. Él que tenía un ronquido extraordinario. Y un episodio antes de este es otra vez el sueño con el rehabilitador Francisco Carreto Zulbarán. Claro. Y hablábamos al respecto de estas vías obstructivas. ¿Y cuál es la enfermedad más común que te encuentras desde el punto de vista otorrino y cómo se resuelve estos ronquidos por vías obstruidas? Ok,
Sí, el ronquido se genera, para entender un poquito más, por la vibración que genera el paso de aire a través de toda la vía superior, la vía respiratoria superior. Ahora, en cualquiera de estos sitios, desde la nariz, boca, garganta, etcétera, puede haber un sitio de obstrucción que genere que el paso de aire se dificulte y entonces venga un problema de ronquido, ¿no? Un ruido anormal al paso de aire que debería de ser directo y laminar se vuelve turbulento, ruidoso, ¿ok? Entonces, lo que yo más me encuentro precisamente son problemas de la primera parte de la vía respiratoria, que es la nariz. Muchos pacientes que roncan tienen una muy mala respiración nasal y entonces eso genera que abramos la boca, respiramos por la boca, la respiración vocal no es la adecuada, debemos respirar por la nariz y entonces empieza a gestar un problema de ronquido, ¿ok? Ahora bien, la nariz no es la única que participa en este tipo de problemas de ronquido, ¿no? También puede haber obstrucciones más bajas hacia el paladar, hacia la garganta como tal, hacia base de lengua, hacia la hipofaringe, que es una región que rodea la laringe, y en ese tipo de situaciones también puede haber obstrucciones. Entonces la nariz no es lo más común que veo, pero no es la única. Entonces también como tip para los pacientes que roncan o como consejo, a veces mejorar la nariz ayuda mucho al ronquido, pero no es la única vía, ni es la más importante, ni es la que va a curar todo el cuadro. Precisamente por eso hablábamos también de que en enfermedad de sueño, por ejemplo, pues se ha vuelto multidisciplinario, ¿no? Varios la atacamos, la vemos, porque si no es solo la nariz, y si tienes mal la nariz, tienes ronquido, no funciona así, ¿no? La nariz puede participar, es de lo más común de los sitios de obstrucción, pero no quiere decir que en 100% de los casos la nariz sea la culpable, ¿no? No, inclusive el insomnio, ¿no? Que ya es un tema Sí. de neurólogo clínico. Así es. Pero sí, de eso lo hablamos y es interesante saber este punto de vista porque a mi cuate, a Guillermo, que me permite utilizar el nombre en el podcast, casi siempre le hago bromas en los episodios, ¿no? Sí. Y a él se le quitó el ronquido de una manera increíble, ¿no? Antes se quedaba dormido en un avión y pues lo escuchaban en todo el avión. Yo creo que hasta el piloto salía a ver si todo estaba bien. Pero en este momento la verdad es que mejoró de una manera extraordinaria que decidió no hacerse ya el estudio del sueño, ¿no? Que bueno, es igual si te sientes cansado y de repente te sientes maravilloso, pues ya solucionaste tu problema. Claro. En un gran porcentaje. Ahora, estabas hablando de que hiciste una subespecialidad de cirugía de oído. Así es. A ver, platícanos otra vez un poquito. ¿Qué haces ahí en esa subespecialidad? Ok, sí. Repíteme el nombre así como es. En general se llama neurotología o es como el nombre médico, ¿no? Pero es cirugía de oído avanzada, ¿de acuerdo? Tiene que ver mucho, obviamente, con los trastornos de audición. Esta subespecialidad sí está más enfocada a cirugía, a la parte quirúrgica de los trastornos del oído, principalmente enfocados a problemas de infecciones crónicas de oído que requieren resolución quirúrgica, pérdidas auditivas que requieren resolución quirúrgica, problemas de vértigo, mareo que requieren solución quirúrgica. Son como las tres principales áreas. Ahí también se suman problemas tumorales, por ejemplo, de oído, que son un poco más raros, pero pues también lo vemos en esta rama de la neurotología, que es cirugía de oído avanzada, ¿de acuerdo? Muy, muy pegado ya a cirugía de base de cráneo. Entonces yo para hacer esta subespecialidad estuve un rato en Brasil, un año, y ahí lo pudimos practicar. La verdad que es un área pues muy grande, es un área muy, muy bonita, es un área muy fina, donde utilizamos, por ejemplo, ya elementos de tecnología avanzado, microscopio, endoscopio, para arreglar las pequeñas porciones anatómicas que tiene el oído que pudieran estar dañadas en trastornos de la audición, del equilibrio, infecciones tumorales, ¿no? Entonces sí es un área bien grande que está creciendo mucho, está avanzando mucho
Cada vez tenemos más chamba en ese tipo de problemas y más por la parte tecnológica que se ha integrado para la resolución de problemas de pérdida auditiva y pérdida de equilibrio, ¿no? Que es ahora como lo que más boom hay dentro del área de cirugía de oído. A mí lo que me encanta de hacer este tipo de plataformas y grabar en formato de podcast es porque nos permite hablar de muchos temas a la vez sobre una misma especialidad. Sí. Porque al momento que pretendo batallar la infodemia, ¿no? Que son todas personas que no tienen las certificaciones o acreditaciones como las tienes tú y están hablando en TikToks y diciendo tonterías sin una cédula profesional que ostente y valide realmente su información, pues la gente se confunde, ¿no? Y ahorita es importante que toquemos varios temas porque nunca sabemos a quién le vayan a llegar, ¿no? O gente que está buscando una ayuda específica sobre un tema de otorrino, pues se les pierde, ¿no? A veces para uno que ha vivido 10 años o 12 en la medicina, pues es complejo porque pues también mi materia de estudio ha sido otra, ¿no? No ha sido la medicina en sí. Entonces, vamos a hacer dos cositas. Traigo unas preguntas que son las más buscadas en internet, Sí. en base a lo que la gente común sin estudios científicos le pregunta a Google, que siempre he dicho que no es una herramienta fiable, pero sí es una herramienta fiable para saber qué preguntas quieren saber las personas. Entonces vamos a entrar ahí. De entrada, el vértigo, Doc. ¿Qué es esto del vértigo? ¿Cómo funciona? ¿Por qué nos pasa? ¿A qué está ligado? ¿Cuáles son las causas? Ok, generalmente ligamos al vértigo con el otorrino porque el órgano, no principal, pero sí el detector de movimiento de nuestro cuerpo está en el oído. Precisamente el oído es, siempre les explico a los pacientes, es un tipo de GPS que nos avisa qué posición ocupamos en el espacio, ¿no? Si estamos de pie, si estamos avanzando hacia adelante, hacia atrás, si estamos bajando en un elevador, si estamos volteando hacia la izquierda, hacia la derecha. Todos estos movimientos que haga nuestro organismo los detecta el oído y el oído se encarga de mandar las señales al cerebro, a la médula espinal, a los ojos, inclusive al cerebelo, que también es un órgano importante que controla el equilibrio, para hacer ajustes, ¿no? Y siempre mantener la vertical. Cuando perdemos alguna de estas partes del sistema del equilibrio, ya sea cerebelo, oído, vista, cerebro, etcétera, podemos padecer trastornos del equilibrio. Y el trastorno del equilibrio, pues más dramático, más feo, más importante, es el vértigo. ¿Okay? El vértigo es un trastorno del sistema del equilibrio. Es esa sensación de giros, es ese mareo muy intenso. Y la verdad es que es un problema muy común. Y es un problema discapacitante, ¿no? No sé si alguna vez has sufrido un mareo intenso, por ejemplo, en un bote, en un barco, en un avión, en un automóvil. Por algunos segundos es discapacitante, ¿no? No puedes hacer absolutamente nada más que concentrarte en recuperar la conciencia un poco, ¿no? Entonces el vértigo genera un trastorno importante. Y si le relaciona el vértigo con el otorrino principalmente, porque por lo que te comentaba, ¿no? El órgano de los principales sensores en el sistema del equilibrio es el oído. Sin embargo, también el vértigo lo puede ver un neurólogo porque el cerebro participa, ¿no? Cerebro participa, médula espinal. Algunos otros trastornos, por ejemplo, los de la vista, pueden ocasionar trastornos del equilibrio, mareo, vértigo, ¿no? Entonces, pues es un área que es muy, muy común, que genera una discapacidad importante cuando los pacientes se ven afectados. Es un área que al otorrino no le gusta mucho. Hay pocos otorrinos que les apasiona y entonces esto se vuelve a veces un poco difícil para el paciente encontrar la clave, la ayuda, la solución. ¿Okay? Sea el médico correcto. Así es. Oye, ¿cuáles son las causas más comunes y, sin decir nombres de medicamentos, cómo tratas el vértigo? Ok, vértigo, dos grandes grupos son los trastornos que
que ocasionan vértigo, que se generan por problemas de oído, y otro grupo que se conoce como vértigo periférico, y otro grupo de trastornos que dan vértigo que se producen por problemas a nivel central del sistema nervioso central, que es vértigo central. Dentro a lo que más me corresponde, que es vértigo periférico, porque precisamente la primera causa de vértigo periférico son trastornos del oído. El principal es vértigo postural paroxístico benigno, es el tipo de vértigo más común. Este tipo de vértigo se genera en el órgano interno del equilibrio, en el oído interno, se salen una especie de cristales que tenemos dentro del oído, caen a un área indebida y estos cristales generan una excitación anormal del sensor, una excitación anormal del oído y genera la sensación de vértigo, de mucho mareo. Entonces es uno de los trastornos más comunes. Aproximadamente de 10 casos que yo veo de vértigo posicional ocupa 4 o 5 casos. Entonces sí es bastante común, entre el 40 y el 50% de los vértigos periféricos. ¿Okay? Entonces sí es un trastorno muy común y afortunadamente no se cura con medicamentos. El tratamiento de este tipo de vértigos son maniobras de reposición, es recolocar estos cristales que mencionaba que estaban afuera. En el oído. Así es, recolocarlo a través de unas maniobras que hacemos ahí mismo en consultorio. Estos cristales vuelven a caer en su lugar y los pacientes salen mucho mejor del trastorno del equilibrio. Entonces, es una curiosidad que el trastorno más común de vértigo realmente no tiene un medicamento o una pastilla, sino más bien son maniobras de reposición lo que logra curarlos. De ahí hay otros trastornos del vértigo un poquito más agresivos. El vértigo posicional es relativamente benigno, o sea, es un vértigo que se quita, que no deja secuelas, que no progresa, es un vértigo bueno, ¿no? Dentro de los que te pueden dar. De ahí hay otros más comunes. Actualmente vemos muchos casos de vértigos por migraña vestibular, la migraña que tú sabrás que son esos dolores de cabeza infernales. También hay un tipo de migraña que afecta al órgano interno del equilibrio y también los pacientes tienen mucho vértigo, tienen mucho mareo. Entonces el número 2 que ahora estamos viendo es migraña vestibular. El número 3 que vemos es la famosa enfermedad de Meniere. Hace mucho que se describió esta enfermedad, que es un aumento de la presión de los líquidos del oído y eso genera vértigos incapacitantes. ¿Okay? De ahí vemos trastornos infecciosos también como la neuritis vestibular. En total, estos 4 tipos de vértigo es lo más común que vemos en consulta. ¿Okay? Por mucho el vértigo postural, el vértigo posicional es el número 1. No, bueno, pues eso es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, sí, que el tipo más común sea relativamente fácil de curar. ¿Okay? Oye, cambiando ahorita de tema, porque de lo que más me está llamando la atención es que de los problemas más comunes de audición, también me lo puedes plantear así en un mapa para ubicarnos, qué es lo más común que te estás encontrando en tu consulta de problemas de audición y obviamente pues las causas, ¿no? Que creo que la prevención es lo más importante en la medicina. Sí, igual la pérdida auditiva se puede catalogar desde el punto de vista del otorrino en 2 grandes grupos. Las pérdidas auditivas que son las neurosensoriales, donde el órgano afectado es el oído interno y o el nervio auditivo, y las causas conductivas, que son todo lo que está delante del oído interno, o sea, el oído medio y el oído externo, problemas de conducción, donde el sonido viene a través del oído y hay algo en el sistema de conducción que obstruye el paso del sonido. Por ejemplo, un tapón de cerilla da un problema de audición, una pérdida auditiva, de conducción totalmente reversible, ¿no? Pero sí, un tapón de cerilla o una infección en el conducto puede llegar a dar una pérdida auditiva. Entonces también hay pérdidas auditivas que pueden ser completamente reversibles o que tienen una solución y hay pérdidas auditivas irreversibles que ni los medicamentos, nada logra volver a tener el nivel auditivo que se tenía antes de la pérdida. Este tipo de pérdidas irreversibles sí son las más comunes, de hecho, ¿no? Es la pérdida auditiva más común que vemos
es la presbiacusia, que es el oído cansado. Es una pérdida neurosensorial, o sea, es una pérdida donde se afecta el oído interno y o el nervio auditivo, que sucede a través de los años, como sucede con la vista, que se nos va cansando poco a poco. Lo mismo pasa con el oído. Es un proceso de envejecimiento, el cual es irreversible, no hay vuelta atrás. Se va perdiendo la audición y eso ya no se recupera. Lo vas supliendo con aparatos, ¿no? Exactamente, se puede rehabilitar, realmente se puede rehabilitar, pero no curar, ¿ok? No se puede tratar como tal, se puede rehabilitar a través de un auxiliar auditivo, y es la pérdida de audición neurosensorial que más vemos, ¿no? La pérdida reversible que más vemos en consulta, bueno, ahí sí son varias. Las principales son obstrucciones. Entonces, como tú bien mencionabas, lo principal es la prevención que podamos tener para este tipo de problemas. Inmediatamente que los pacientes sientan pérdida de audición, ya sea de poquito en poquito o de manera súbita, sí tienen que acudir con el especialista, porque la respuesta puede ser tan fácil como un tapón de cerilla, ¿no? O una infección, o una pequeña perforación en el tímpano, ¿no? Que son causas reversibles que podemos tratar y que el paciente, inclusive saliendo del consultorio, va a mejorar. O pueden ser pérdidas que a lo mejor son irreversibles, pero que podemos tratar de manera anticipada. Por ejemplo, el poner un aparato en tiempo informa, o sea, ponerlo antes de que la persona adulto mayor se siga deteriorando, previene, por ejemplo, demencia, ¿no? O sea, si un adulto mayor lo dejas durante muchos años sin escuchar, se va aislando, va perdiendo capacidades, no quiere convivir, etcétera, y eso favorece a la demencia y está bien descrito. Entonces, la intervención de detección de pérdida de audición, ya sea por oído cansado y ya sea por una causa irreversible, y su tratamiento, su rehabilitación a través de un aparato puede prevenir una serie de problemas a futuro. Entonces, también, como bien mencionabas, si los pacientes sienten pérdida de audición, tienen que ir con el especialista a ver qué pasa, ¿no? Porque claro, si tienen la fortuna puede ser algo muy fácil. Si no, a lo mejor el tratamiento es un poco más complejo, pero hay solución. Totalmente de acuerdo, Doc. Oye, y ahorita hablabas en un principio, cuando describías tu especialidad, de implantes en el oído. Platícame cómo son o cómo funciona. He visto que haces muchas cirugías al respecto. ¿Quiénes son candidatos? ¿Qué tipo de tratamientos son? ¿Y cómo funcionan estos implantes? Porque la verdad yo no he tenido la oportunidad de ver uno. Sí, es un área que actualmente está creciendo a pasos agigantados. Hay mucha innovación, se volcaron las empresas hacia esta parte porque nos dimos cuenta que la audición, perdida inclusive en los pacientes más sordos que teníamos, podían tener una alternativa con esto de los implantes, ¿ok? Entonces es uno de los pocos órganos o el poco órgano sensorial que se puede recuperar, ¿de acuerdo? Entonces eso ha sido un boom en todo el mundo. De hecho, México tiene un poco de rezago. En otros países este tema de implante coclear es un tema que lleva en boca 40, 30 años más o menos. Entonces, sí, en México ha costado mucho trabajo, pero afortunadamente va agarrando vuelo. Y sí, los implantes, hay varios tipos de implantes que se colocan a través de cirugía, están diseñados para el tratamiento y la resolución de problemas auditivos, ya sea de tipo conductivo, problemas, por ejemplo, como los trastornos de la cadena de huesecillos, que tú sabrás que en el oído existe el martillo, yunque, estribo, que son unos huesos muy importantes que transmiten el oído. Hay enfermedades sobre esos huesos y ahora actualmente tenemos implantes auditivos que pueden ir sobre esa zona en específico, tipo prótesis como las ponemos en otras partes del cuerpo, que pueden hacer la función del huesecillo o que pueden potenciar la función del huesecillo. Se colocan a través de cirugía y tienen unos resultados muy, muy buenos. Y también hay implantes que se colocan todavía más adentro, en la región del oído interno, lo que platicábamos, ¿no? Por ejemplo, un adulto mayor que ya vimos que con el auxiliar, con el aparato, no tiene la suficiente ganancia, sigue escuchando mal a pesar de tener un aparato, podemos optar
por colocar un implante coclear. En esta semana, de hecho, tenemos programado uno y es una señora que ya de un lado no escucha absolutamente nada, tiene una pérdida profunda de la audición, del otro lado se apoya con un aparato, pero ella quiere tener 2 órganos sensoriales sanos. Es muy importante tener 2 oídos sanos, ¿no? Por eso tenemos 2. Nos ayuda a discriminar el ruido, la voz y el sonido en ambientes ruidosos, nos ayuda a la localización. Entonces, tener 2 oídos sanos es importante. Esta señora vamos a implantarle el oído que tiene una pérdida profunda, que antiguamente, hace 50, 60 años, no había más alternativa más que un aparato y se acabó. Hoy en día tenemos soluciones. Por supuesto, todavía hay limitantes, eso sí es verdad, no todos los pacientes con pérdida profunda de la audición son candidatos a. Sí hay ciertas situaciones ya técnicas que nos pueden decir si eres candidato o no, si te va a ir bien o no, si tu pronóstico es bueno o no. No es para todos tampoco generalizado, pero es una excelente alternativa. Por ejemplo, ha revolucionado esto el tratamiento en pérdidas congénitas, ¿no? Las pérdidas en los niños chicos, en los niños que nacen con sordera, ¿no? El implante coclear, que es este implante que va dentro del oído interno, ha revolucionado su tratamiento, ¿no? Insisto, aquí en México todavía vemos pocos casos, pero tú, si te fijas en Estados Unidos, Europa, etcétera, ves a muchísimos niños ya chiquillos con el aparato, ¿no? Y dices, mira, es un paciente implantado, pero ya ves varios, ¿ok? Y ya más grandes, porque como te digo, esto se vino implantando ya desde hace varios años. Ya ves gente de 30, 40 años que trae su implante que tuvo desde niño, ¿no? Entonces, sí es un área que ha crecido enormemente, que está en boga y hay congresos sobre esto todo el tiempo, hay pláticas, está creciendo mucho, cada vez se amplían más las indicaciones y yo creo que en el futuro es una rama del otorrino que va a crecer y que sigue creciendo de manera exponencial. ¿Cómo sabemos si se puede saber o si no es demasiado científico quién es candidato para un implante coclear? Lo primero es ponerlo a tiempo, ¿ok? Es una cosa importante. Por ejemplo, en el tema de los niños, entre más rápido lo pongas a un niño con pérdida de audición desde el nacimiento es mejor, ¿ok? Inclusive hay muchos lugares donde los implantan antes del año de edad, o sea, ya están operando a bebés de implante coclear para que el niño crezca sin ninguna limitación, como cualquier paciente, inclusive normoyente, comparándolos con una persona sin problemas auditivos. Entonces, número 1, el tiempo. ¿Qué pasa si este niño lo diagnosticamos tarde, por ahí de los 6 años de edad, y los papás se dan cuenta que sí, pues realmente nunca escuchó, y a los 7, 6 años y medio buscamos ayuda? Generalmente estos pacientes ya es tarde para su implantación. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es muy inteligente. Lo que no se usa, utiliza esa energía, utiliza esa fuerza para otro órgano, ¿ok? Entonces, si no se usa el oído y todo el sistema auditivo, se atrofia, se pierde esa capacidad a nivel cortical, a nivel neuronal, para escuchar, para entender, para discriminar las palabras, y el oído, el cerebro inmediatamente utiliza esa energía para otra cosa si es que no está escuchando. Entonces, aunque nosotros le pongamos un implante, etcétera, puede ser que el cerebro ya haya utilizado esa área específica para escuchar para otro asunto. Entonces, primero que nada, el tiempo. Lo mismo te decía con un adulto mayor. Entre más años pasan de un adulto que pierde audición, y si esta pérdida ha sido profunda, etcétera, también a veces nos llegan a consultorio paciente que ya lleva 15, 20 años con una pérdida auditiva, el pronóstico del implante empieza a ser muy malo. Entonces, entre más rápido implantemos a alguien con pérdida auditiva, mejor, ¿ok? La otra, que sea candidato a este tipo de pérdidas, es que ya no le funcione los aparatos, que tenga una pérdida severa, profunda, ¿ok? Entonces, ¿el implante coclear me lo pueden poner con cualquier tipo de pérdida? No, tiene que ser pérdida severa, profunda, donde la alternativa del aparato ya no sea lo mejor. ¿Por qué? Porque escuchar por vía normal a través de un aparato, hasta ahora no hay tecnología que supere a eso, es lo mejor, ¿ok? O sea, un aparato es lo mejor que tenemos. Ahora hay pacientes con pérdida severa profunda que el aparato ya no les funciona, entonces sí pasamos
al implante coclear. Poner O sea, el oído cansado se puede utilizar. Sí, por supuesto. Si el estado físico del paciente, por ejemplo, 70 años, todavía vemos adultos mayores que a los 70 años tienen una vida plena, podemos todavía implantar sin ningún problema, sí. Ok, extraordinario. Ahora, hablando un poquito en la prevención auditiva, a ti te gusta mucho la música, ¿no, Doc? Sí, sí. O Escucho. ¿cuál música te gusta? Pues yo soy de todo, la verdad. ¿De todo? Sí. Y utilizas mucho audífonos y todo el rollo. Sí, actualmente, pues es que como ya sabes, todo es en la computadora, sí se usa mucho. Mucho los audífonos. Ahora, ¿cuáles son los problemas que puede generar el uso de audífonos? Yo veo cosas que pues, por mi razonamiento me dan un poquito de temor, ¿no? Hacer, por ejemplo, en el celular que yo tengo, le puedes quitar el candado del límite de volumen, por así llamarle. Entonces, yo te englobaría en una pregunta lo siguiente. ¿Cómo ha avanzado la tecnología en estos audífonos comunes, ¿no? Comerciales, para proteger el oído y qué tanto los debemos de usar? Sí, el daño por ruido, el ruido intenso en el oído genera un daño y generalmente genera un daño irreversible, ¿ok? Entonces eso es bien importante. ¿Cómo cuidamos que no genere daño el ruido? Pues no exponiéndonos a él, ¿no? Por ejemplo, me voy a salir, ahorita voy al tema de los audífonos, pero lo laboral, ¿no? O sea, hay personas que trabajan en fábricas, etcétera. Entonces lo primero será evitar exponernos a ruido intenso y si nos exponemos a protegernos, ¿ok? Tapones, etcétera, que disminuyan la cantidad de decibeles que llegan a nuestros oídos. Ahora, en el tema específico de la música y de los audífonos, algo bien importante y de lo que hemos aprendido es que sí, el máximo volumen que dan actualmente los aparatos es dañino a nuestros oídos. Entonces, de las primeras medidas que yo siempre digo es jamás llegar al máximo que dan los aparatos, el teléfono, la computadora, etcétera, y más si están directamente en nuestros conductos auditivos, ¿no? A través de unos audífonos. Generalmente el volumen máximo que debemos colocar es entre el 60% del volumen que te dan los aparatos, ¿ok? O sea, 2/3 partes de ese volumen que te dan los aparatos. Es lo que estamos recomendando. Número 2, hacer recesos. También a veces lo que daña la audición no es la cantidad de decibeles que llega en un momento, sino el tiempo acumulado, las horas a las que te expones durante el día. Entonces también hemos visto que hacer recesos, hacer descansos al oído es conveniente. Por ejemplo, no utilizarlos más de 2 horas seguidas a este volumen, aunque sea cuidado, ¿ok? Entonces hacer descansos auditivos también funciona bastante bien, los puedes usar. Ahora en esto de que se ha vuelto todo muy de telemedicina, teleconferencias, home office, etcétera, pues sí, a pesar de tener todo el día los audífonos, tenemos que ser conscientes que hay que descansar nuestros oídos y no estarlos exponiendo, aunque sea a decibelios controlados, ¿no? Entonces también hacer recesos es importante. Y la otra es... y me preguntaba sobre la tecnología. Sí, actualmente hay audífonos, las orejeras, ¿no? Que aíslan perfectamente bien el sonido externo y ya no se evita el que le tengamos que subir mucho para escuchar la fuente primordial de sonido, ¿no? Como nos aísla del exterior, pues ya no es necesario subirle al 100%. Entonces, ese tipo de tecnologías, por supuesto que ayuda. Yo a los pacientes que los van a tener durante mucho tiempo sí les recomiendo más los audífonos externos, no los que van dentro del conducto, ¿no? Generalmente aíslan mejor el sonido, tienen mejor acústica, la tecnología es mejor, te dan mayor sensación de volumen sin necesidad de subirle a tope, ¿no? Entonces, si fueran esas las recomendaciones, sería nunca pases o nunca uses el 100%, haz recesos auditivos y en mi opinión funcionan mucho mejor las orejeras, ¿no? Los audífonos, pues no sé si sea el nombre correcto. Se le llaman over-ear. Exactamente. ¿No? Los que te cubren así la oreja completa. Así es. Oye, ¿y has escuchado de estos nuevos audífonos? Bueno, ya no son nuevos, pero salieron yo creo que un poquito antes de la pandemia, donde son unas diademas que te pasan por atrás, van arriba de tu oído y tienen un contacto aquí en la sien. Sí.
y que se dice que son de vibración de oído interno, como si fuera de vibración de hueso. Así es. ¿Así es como funcionan estas cosas? ¿Le sabes a este tema o no? Sí, son audífonos a través de conducción ósea. El oído tiene la capacidad de escuchar a través por vía aérea, que es como tú y yo estamos escuchando en este momento. El sonido entra por el conducto, le pega al tímpano, el tímpano mueve los huesecillos y los huesecillos transmiten el sonido al oído interno. Eso es vía aérea, pero tiene la posibilidad de escuchar nuestro oído a través de vía ósea. Los sólidos también transmiten el sonido, no solo a través de vía aérea, y de hecho los sólidos transmiten el sonido bastante bien, bastante mejor que el aire en algunas condiciones. Entonces, esos audífonos están diseñados para transmisión por vía ósea. La vía ósea tiene la ventaja de que no le pega al tímpano, se salta los huesecillos y la vía ósea va directamente a estimular el oído interno. ¿Ok? Entonces sí funcionan bastante bien. Ahora, eso no previene tampoco el trauma por ruido. ¿Ok? Ese tipo de tecnología a través de otra vía estimula el órgano auditivo, pero esa vía también genera golpeteo, genera trauma, puede generar daño por ruido. Claro. Entonces no quedan exentos esos dispositivos de daño por ruido. ¿Ok? A mí lo que me gustaban era que te mantenían alerta, ¿no? A tus alrededores. O sea, ya con estas nuevas tecnologías que aíslan el ruido de exterior, pues de repente te cruza un coche, una bicicleta o algo y estás a 2 de un accidente, y yo los utilizaba por ese tipo de cosas, pero yo pensé que era a través de una bocina externa, ¿no? Pero sí, efectivamente es como una vibración, se escucha diferente. Sí. Inclusive para contestar llamadas y todo, es interesante utilizarlos. Ahora, preguntan qué es el tinnitus y cuáles son las opciones de tratamiento disponibles. Sí, este tema es súper escabroso, es un tema muy complejo. El tinnitus o acúfeno, que médicamente se conoce como acúfeno, o zumbido de oídos, de manera coloquial, es algo muy común. La mayoría de las veces este problema de tinnitus o acúfeno está ocasionado por una pérdida de audición. La pérdida de audición deja como secuela, como cicatriz, este zumbido, este tinnitus, este acúfeno, que puede tener muchas características en su tono. Puede ser muy agudo, un tipo tit, súper finito, o puede ser grave, como si tuviéramos una tele sin señal, ¿no? Como cuando sales de un estadio, ¿no? Exactamente, que tienes ese zumbidito. Precisamente hay muchos tonos. Generalmente, la mayoría de las veces es secuela de una pérdida auditiva. Entonces, lo primero que puedo recomendar para un paciente con zumbido es que busquen atención para ver si no está relacionado con algún tipo de pérdida auditiva. Ahora bien, hay varios otros trastornos que pueden dar zumbido a pesar de que el oído esté completamente normal. O sea, pacientes que tienen una audición de 100% y sufren de tinnitus o sufren de acúfeno. Por ejemplo, problemas como la presión arterial alta puede dar zumbido de oídos o acúfeno, problemas tiroideos de la glándula tiroides puede dar este problema, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia puede dar este tipo de problemas metabólicos, crisis, por ejemplo, hiperglucémicas, que es mucho azúcar en sangre, puede dar este tipo de problemas. Entonces, yo tengo un zumbido, lo primero que tengo que hacer es buscar por dónde va, ¿no? ¿Es una pérdida de audición o es un problema sistémico metabólico? ¿Vale? Y de ahí empezar. Por eso mismo no existe un tratamiento mágico para el zumbido, porque el zumbido es un síntoma. El zumbido está causado o puede estar causado por muchas enfermedades. Por eso mismo no hay un solo tratamiento para zumbido. Específico. Exactamente. Corriges otro indicador, pues. Puede ser un trastorno de tiroides y entonces un paciente con zumbido detectamos que tiene mala glándula tiroides, tomó su medicamento para tiroides y el paciente... ¿Y es más común en el hipertiroidismo o en el hipo? Es más común en el hiper. En el hipertiroidismo. Así es. Oye, ahora hablando de infecciones del oído, que es una también hay millones de preguntas, ¿cuáles son las causas más comunes de las infecciones de oído? La infección
puede ser tanto de la parte media del oído, que es la famosa otitis media, o la parte externa del oído, que es el conducto, la otitis externa. Por ejemplo, ahora en épocas de verano se dejan venir las otitis externas, que son la otitis del nadador. Los niños que se meten a nadar, se les queda el oído mojado, el conducto mojado, y entonces hacen una infección, pero de la parte externa, de la piel del conducto. Y están los otros tipos de infecciones, que son las otitis medias, que es las infecciones o inflamaciones de la parte media del oído, que es, yo estoy muy enfermo de la nariz, me dio un gripón, se me empezó a tapar el oído y después tuve un dolorón, ¿no? Tengo mucho dolor de oído, probablemente tengas una otitis media, ¿no? Entonces hay esos dos grandes pues, grupos de pacientes, los de otitis media y los de otitis externa. La parte interna del oído se puede infectar y se puede dar a una otitis interna, sí pueden dar, pero esas son mucho más raras, ¿no? Lo principal es las externas, que es la de los niños nadadores. En adultos también puede dar, pero es de la parte externa del oído y de la parte media. Entonces sí es un problema muy común, de hecho es de las primeras causas de fiebre, por ejemplo, en pacientes pediátricos, ¿no? Los casos de otitis. Sí, son horribles cuando eres chiquito, ¿no? Yo creo que son horribles, son de los dolores más intensos que puedes sufrir, tanto las externas como las medias duelen bien importante, ¿no? Oye, y ahora, este tema que lo ves ya tanto en las televisiones como todo, que hacen conciencia de no introducir nada al oído para la limpieza. Sí. ¿Qué tanto de realidad es? ¿Qué tanto tenemos que evitar introducir estos famosos palitos con algodón? Sí, los Q-tips. Específicamente los Q-tips. O realmente cómo debemos de lavar la oreja. Luego venden unas palas con cámara que las ves en internet a cada ratito, que dices, híjole, pues está peligrosón, ¿no? Sí. ¿Qué daño te puedes hacer si haces este tipo de cosas y qué hay que prevenir? Sí, para la limpieza del oído, nada, ¿no? El oído tiene un sistema por el cual produce su propia cerilla y se limpia. La cerilla, de hecho, es benéfica. El cerumen, la cerilla, la secreción cafecilla que nos sale del oído tiene su función, previene que polvo, inclusive hasta insectos o cualquier otro microorganismo entre al oído. Tiene una función de protección, de lubricación de la piel que cubre nuestros oídos. Entonces, primer punto, es benéfica, no necesitamos estarla quitando. Ahora, la quitamos a veces por higiene, porque pues no es a veces tan agradable tener, pero realmente no tendría alguna explicación estarla quitando de manera cotidiana. Nos protege. Y además el oído tiene un sistema de limpieza. La cerilla se produce y el oído, las células de la piel del oído van avanzando y la va sacando. Entonces, lo que yo recomiendo a los pacientes es solo limpiar la cerilla que se logra ver por fuera del conducto, ¿okay? Que es la que ya el oído logró sacar por su mecanismo natural. Solo la oreja. Nunca introducir nada, porque entonces interrumpimos el sistema normal del oído de limpieza. El oído lo va sacando y tú metes el algodón y lo vas metiendo, lo vas haciendo tapón, interrumpes ese sistema y es ahí entonces donde se empiezan a formar tapones de cerilla y es ahí donde entonces sí dan lata, ¿no? Y ya tenemos los oídos tapados, con dolor, etcétera. Inclusive si te lo metiste muy al fondo, puedes lesionar el tímpano, puedes lesionar la piel del conducto. Entonces sí, algo muy importante es, cerilla es buena para nosotros, nos protege. Podemos limpiarla, sí, solo por afuera, sin introducir nada al oído. Algún otro tip bueno para limpiarla es con el agua calientita de la regadera. Nos puede entrar agua tibia al oído, el agua tibia limpia la cerilla y con eso también es suficiente, no hay necesidad de introducir. ¿El agua en la regadera? Sí, con eso puede llegar a ser suficiente. El agua tibia limpia lo que deba de limpiar y después asegurarnos de secarnos bien por fuera, igual, sin meternos absolutamente nada por dentro. El agua no va más allá del tímpano, no se nos puede meter más allá. El tímpano para eso está, para proteger, para hacer una separación entre lo externo y lo interno. Y entonces el agua se va a salir y con eso es suficiente, ¿no? La limpieza del oído, la mayoría de los pacientes en el
Si yo te pongo 100 personas, 99 se van a limpiar perfectamente bien sus oídos con estas medidas, ¿no? Entonces sí, nada dentro de los oídos. ¿Hay que ir al otorrino para que cotidianamente para una limpieza o no? Pues la verdad es que yo no lo recomiendo como tal, a menos que haya algún trastorno de la audición, dolor o alguna situación. Sensación de pérdida de oído o algo, ¿no? Así es, a menos que ya te sepas que tú eres, que produces mucha cerilla, que comúnmente se te junta, pues entonces sí será necesario estar yendo de manera rutinaria, ¿no? Pero realmente por este mecanismo natural que tiene el oído de limpiar, y si tú no te introduces nada y si tú no tienes ninguna molestia percibible, realmente yo no recomiendo estar yendo solo a ver si necesitamos o no limpieza. La mayoría de las veces, por misma naturaleza, el oído se limpia solo, ¿no? Claro. Oye, y hablando de revisiones cotidianas, en el tema auditivo, para terminar con un poquito de recomendaciones, ¿tú recomiendas alguna revisión regular? Es decir, hoy a cierta edad es bueno irte a revisar cómo está tu nivel auditivo, ir a estas campanas como las que tienes en tu consultorio. ¿Esto lo recomiendas o cómo está el tema? Para pacientes de riesgo, sin lugar a dudas, los famosos check-ups, ¿no? Si tú estás expuesto laboralmente a mucho ruido, por supuesto que es necesario, por lo menos anualmente, estar viendo cómo está tu oído ante la exposición a ruidos intensos. Entonces, personas que trabajen en fábricas o en lugares donde haya demasiado ruido, tienen que estarse checando la audición, aunque sean jóvenes, aunque sea lo que sea, ¿no? O sea, claro. Si estás expuesto a ruido, lo debes hacer. Lo mismo si tienes un hobby de riesgo, ¿no? O sea, si te gusta el tiro o si te gusta música, ¿no? Y eres baterista, etcétera. Y por supuesto que también tienes que ver la parte de prevención, porque ese ruido también afecta a la audición. Entonces, pacientes de riesgo lo tienen que hacer cotidianamente, pacientes que se exponen a ruido. Y sí, a partir de los 60 años de edad, 65, empieza el proceso de envejecimiento normal del oído y sí será necesario empezar dentro del check-up que nos hacemos todos, tanto de laboratorios como de otras partes del cuerpo, integrar un estudio auditivo. Y si tenemos padre o madre con pérdida auditiva, como decías, de oído cansado. Sí, también poner un poco más de atención y a lo mejor si tú viste que tu padre y tu madre empezaron con pérdida por ahí de los 60, pues sí, por supuesto, tus primeros exámenes a partir de los 60 para ver cómo estamos, ¿no? Afortunadamente la audiometría, que es el estudio que comúnmente se usa para esto, es muy fácil, no es nada invasivo, es un estudio que nos quita media hora, ¿no? Entonces está fácil. Es de fácil acceso, no es, o sea, sí necesitas el equipo necesario, la persona que te lo haga de manera formal y correcta, pero bueno, lo encuentras fácilmente. Entonces, afortunadamente es un estudio bastante tranquilo, ¿no? Como ahorita que me decías del tema de tiro, me acordé de alguna vez que fuimos a tirar y me decía un cuate, ¿no? Lo que pasa es que yo no estoy utilizando las protecciones de oído porque ya me acostumbré. Y se voltea y le dice el profesor, el oído no se acostumbra, el oído se pierde. Sí. ¿No? O sea, ya no te duele porque ya perdiste audición. Exactamente. ¿No? Sí, ya no te lastima, pero eso porque ya no escuchas el tiro como antes, por supuesto. Perfecto, Doc. Aquí terminan las preguntas que traía específicamente para ti. ¿Crees que hay algún tema de relevancia que se nos esté olvidando en tu especialidad? Pues yo creo que otro tema que vemos mucho son todos los trastornos respiratorios, lo que comentábamos al principio, que era un poco más relacionado por el sueño, pero también todos los diurnos, ¿no? Los problemas obstructivos de la vía aérea superior, ¿no? Los problemas nasales que condicionan obstrucción. Creo que esto lo vemos a centenares en nuestros consultorios, los otorrinos, que son todos los trastornos que dan obstrucción nasal. Entonces sí, hablábamos, por ejemplo, de la alergia, los problemas alérgicos, los problemas ambientales que impactan directamente
en los cornetes, en la mucosa de nuestra nariz, la inflaman y eso hace que tengamos una muy mala respiración. Y por supuesto que es de lo más común que vemos en otorrino, ¿no? De ahí están todos los trastornos anatómicos que generan una obstrucción. O sea, la forma de la nariz, tanto externa como interna, pueden generar una obstrucción nasal, ¿no? Las famosas desviaciones de tabique, Claro. que también es algo que vemos mucho. Entonces, sí, como recordatorio, decir que la respiración adecuada es a través de la nariz, ¿ok? No es por la boca, no es a veces, es siempre por la nariz. Sí, por supuesto, hay algo que se llama ciclo nasal, que es a veces respiramos mejor de un lado que del otro. Siempre hay un lado de la nariz que respira un poquito menos y uno que respira un poco más, pero eso es un proceso fisiológico que se llama ciclo nasal. No siempre estamos con 100% de la respiración nasal, pero bueno, si tú estás con un 20%, si tú siempre tienes problemas para respirar, si necesitas tener la boca abierta para respirar, si ya hay dolor, hay demasiada mucosidad, etcétera, por supuesto que tienes un trastorno nasal, ¿no? Y es algo que vemos muy, muy frecuente en los consultorios y es algo que también hay muchas dudas, ¿no? Oiga, doc, no respiro nada por la nariz. ¿Hay solución? Por supuesto, la mayoría de las veces tiene solución. El típico que está haciendo ejercicio, ¿no? A mí me pasaba en la bici antes de la cirugía, Sí. que levantaba la punta de la nariz y sentía que respiraba mejor, ¿no? Sí. Y evidentemente había veces que no había de otra y si no respiraba por la boca, pues sentía un poquito la falta de aire. Entonces, son como unos pequeños síntomas de recordatorio de decir tienes que ir a revisar alguna obstrucción, ¿no? Sí, de alertas, ¿no? Sí, te sofocas demasiado en la actividad física, si no estás descansando bien durante la noche, si tú notas que continuamente respiras por la boca, si ya hay síntomas como dolor, sangrados frecuentes, que también es algo que vemos mucho, por supuesto que tienes que ver al especialista, ¿no? Oye, y el lavado de nariz, de estas que son como mamilas que conectas en la nariz, las aplastas, sale el agua del otro lado, ¿es recomendable hacer eso como un hábito de higiene? Sí, yo lo recomiendo bastante los lavados nasales, pero sí a lo mejor hay que seleccionar bien al paciente y hay que explicarle cómo hacer el lavado nasal, porque el lavado nasal también tiene sus consecuencias. Por ejemplo, hemos visto algunos casos de lavados nasal ahora en niños, ¿no? Que se lavan. Los niños tienen la conexión de la nariz al oído, que comúnmente existe, hay una conexión, la tienen un poco más horizontal, ¿ok? Y eso hace que sea más fácil el reflujo de cosas de la nariz hacia el oído. Hacia el oído no puede ir nada de la nariz al oído, va al revés, del oído a la nariz. Entonces, estos lavados nasales en los niños que tienen esta estructura un poquito más horizontal, sí hemos visto que les generan problemas. Entonces, lo vemos en internet, el lavado nasal, agarramos al hijo, le damos sus lavados y después, es que me duele mucho el oído. Por supuesto, ¿no? Entonces, sí tienen sus consecuencias. Okay. Entonces, sí tenemos, sí son buenos, sí los dejamos, pero sí creo que debemos explicarles bien cuándo usarlos, a qué grupo de edad y cómo usarlos, con qué volumen. ¿Y con qué tipo de agua, no? Exactamente, eso también. Agarré agua de la llave y con eso me hago... El agua de la llave, aunque es potable, todos lo sabemos, viene con contaminantes, puede traer metales inclusive, etcétera, ¿no? Entonces sí, no es bueno también hacerlo con eso. ¿Qué es agua salina? Sí, puede ser agua salina, la que compramos en farmacia, que viene estéril, es para uso médico, ¿ok? O podemos nosotros preparar, pero con agua limpia, ¿ok? De garrafón o previamente hervida, pero que sabemos que viene de una fuente limpia. Sí, yo, por ejemplo, los dejo bastante. De hecho, en época ahora de... Bueno, ya vienen las lluvias, pero ahora que pasó la época seca, la resequedad, la mayoría de las veces indicábamos lavados nasales, ¿no? Que pueden ser con las soluciones que ya vienen embotelladas, que son atomizaciones más que un lavado, son atomizaciones, o pueden ser con las soluciones ya más de volumen más alto, pero sí siempre pues pregunten antes de agarrar y con cualquier líquido y con cualquier volumen hacerse el lavado nasal, ¿no? Porque sí pueden tener consecuencia.
Oye, Doc, ¿algún consejo con el cual quieras terminar? Pues yo creo que enmarcaste muy bien desde el inicio de la plática, la prevención, ¿no? O sea, no dejar pasar ningún síntoma auditivo, respiratorio o de garganta, ¿no? Por ejemplo, trastornos de voz. Es que llevo ronco ya 4 años, ¿no? O sea, atiéndete inmediatamente que perdiste la voz, ¿no? Ya llevo una semana, yo pensé que era un catarro, pero sigo con la voz mal. Tienes que ir a ver un especialista, ¿no? Lo mismo la nariz, pues ya sí me costaba trabajo, pero ya llevo 2 meses así. La prevención, ¿no? Detectar lo que no está bien e irse a checar. Y afortunadamente cada vez lo veo más. Tengo muchos pacientes que llegan al consultorio y les pregunto, oye, ¿por qué vienes? ¿En qué te puedo ayudar? Fíjate, Doc, que vengo a prevenir. Escuché tal cosa. Esto es lo bueno de este tipo de charlas, de este tipo de podcast, que sí, la gente, la verdad, empieza a crear un poquito más de conciencia. Doc, no me duele nada, pero sí siento como que mi nariz no anda bien. Chécamela. Cada vez lo veo más. Entonces sí, la prevención es lo más importante, es el tip más importante que les puedo dar. También por eso la importancia de este tipo de espacios, que más que resolver muchas dudas es generar la inquietud en que debemos buscar, ¿no? Atención temprana y atención especializada, ¿no? Oye, y un tema que yo aborrezco son los famosos vapes. ¿Te ha tocado ver casos feos en tu consultorio por culpa de los vapes, tanto infecciones o irritaciones fuertes o no? Sí, ya lo empezamos a ver cada vez más común, ¿ok? Los posfiesta, ¿no? Que yo no fumaba mucho vape, pero en este fin de semana le entré durísimo. Lunes, martes, miércoles, tan fatal de la garganta, completamente Y atribuido. de antibióticos. ¿No? Sí, se vuelve el vape por su corto tiempo de evolución que han tenido, no sabemos el daño que pueden generar, ¿no? El cigarro pues ya se utiliza desde hace mucho tiempo, entonces lo conocemos bien sus impactos a la salud, el vape todavía no, pero el factor irritativo que genera el humo del vape es similar al que genera el humo del cigarro. Entonces, en ese factor están empatados. Ahora, consecuencias tipo cáncer y otras consecuencias que tiene el humo del tabaco muy bien estudiadas, todavía no lo vemos en el vape, pero pues porque todavía no pasamos la línea de tiempo, de seguimiento. En 4 años lo veremos. Seguramente empezarán a aparecer los casos relacionados de cáncer a uso de vape. Porque aparte, el cigarro hay que acabarte uno y prender otro. El vape no. Así es, sí. El vape es máquina de vapor. Además, si tú buscas las consecuencias agudas, como es un dispositivo electrónico, también hemos visto quemaduras, explosiones, etcétera. Algo más dramático, mucho menos común, pero inclusive estás... Lo que pasa es que están prohibidos. Sí. Y al estar prohibidos, nadie regula, ¿no? Ni las cantidades de los químicos, ni la resistencia metálica que traen, eléctrica, perdón. Sí. Y pues no sabemos la temperatura del vapor, a qué temperatura sale para quemar el pulmón, nos decía Bringas en el episodio que grabé con él. También sacan el humo por la nariz, por la boca, y ahí hacemos unas quemaduras, o puede ser una quemadura prolongada, o te toca realmente uno hecho en un laboratorio clandestino sin absolutamente nada y te explota, que ha habido casos hasta en los aviones. Sí, totalmente, ¿cómo se llama? Documentados casos de vapes, a los dedos, la boca, terrible. Entonces, sí, no, lo inhalable, todo lo externo que inhalas, obviamente va a tener una consecuencia negativa, sí o sí, ¿no? O sea, la mucosa de la vía respiratoria tiene que tener un equilibrio, una homeostasis, un balance. Todas estas sustancias irritativas, por supuesto que tienen consecuencias, ¿no? A corto, o sea, de manera aguda, y a largo plazo. Sí, ahorita estamos viendo lo de a corto plazo. Sí. Oye, ahora, ¿dónde te encontramos? Tanto en redes sociales como físicamente. ¿Dónde andas o cómo te encontramos en las redes? En Hospital Puebla, consultorio 827, ahí estamos para servirles. Contamos también ahí en el mismo consultorio, con toda la parte de audiología. Trabajamos en equipo con los audiólogos para diagnóstico, prevención, tratamiento, rehabilitación de todos los trastornos auditivos. Tenemos la parte de todos los trastornos respiratorios de nariz. Entonces, ahí en Hospital Puebla.
De manera electrónica en redes, estamos en Instagram como dr.mariodorantes, estamos en Facebook y estamos ahora en la plataforma de TikTok. También cualquier duda, pregunta, puede ser a través de esas plataformas, ¿no? Perfecto, Doc. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Va a salir un buen programa. Y a todos los que llegaron al final, pues les agradezco mucho. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta luego. Saludos, gracias por la invitación.